Bienvenidos, hermanos, a este programa Unidos en el Amor de Cristo, en su canal 38. Aquí estamos otra vez, hermanos, dándole gracias a Dios por esta oportunidad de estar con ustedes nuevamente. De igual manera que los pasados programas, vamos a seguir en línea con el mismo estudio que estamos llevando. Al Dios desconocido se llama así, el estudio que vamos a estar llevando hoy. Pero antes de empezar, quiero mandar un fuerte abrazo y de esperanza a todos aquellos que nos están viendo en la cárcel, y a aquellos jóvenes también que están en Juvenile, también si tienen por ahí alguna televisión y nos están viendo. A las madrecitas que no pueden salir de casa, también les enviamos un cordial abrazo desde aquí y les damos una bendición y una bienvenida a su programa Unidos en el Amor de Cristo, su canal 38. Y también tenemos la línea de oración que es el 915-532-8518 para sus peticiones, para lo que usted, hermano, necesite, esté pasando en este momento. Puede pedir su oración a este número, se lo vuelvo a repetir, es el 915-532-8518. Y con esto, hermanos, pues vamos a pasar a la palabra de Dios, pero no antes sin hacer una oración pidiéndole a Dios guianza por medio de su Espíritu Santo para que nos ayude a entender y podamos llevar este estudio mediante su guianza. Así que oremos a nuestro Señor Jesucristo. Padre, Señor Jesucristo, venimos delante de ti para que nos des, Señor, guianza por medio de tu Espíritu Santo y esta palabra, Señor, llegue a los corazones, Padre Santo, y podamos nosotros también entender lo que tú nos has enviado, Señor, a exponer. Y con esto, Señor, seguimos adelante en tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues el programa pasado estuvimos hablando sobre el paganismo, qué son las religiones, y en el primer programa estuvimos hablando de qué es la idolatría. Entonces, como estamos hablando del pasaje de Hechos capítulo 16, donde Pablo llega a Atenas, a esa ciudad, que él dice que estaba, su corazón enardecía porque esa ciudad estaba en otras, vamos a decir, en un paganismo, en otras religiones, o tenían idolatrías. Y Pablo llegaba aquí con con el Evangelio a Atenas. Entonces, Pablo, lo que su corazón le indicaba y lo que él quería llegar a hacer en esta ciudad era evangelizar. Así es como lo dice la Biblia. El propósito de Pablo era predicar en aquellas ciudades para que sean conocidas las palabras de nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio, que es las buenas nuevas que Jesús vino a hacer a este mundo en su obra, ¿verdad? Y vamos a pasar a leer el pasaje. Me voy a saltar un poco desde el 16, me voy a ir hasta el número 23, ¿verdad? Dice así, en Hechos 16, 23 dice así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas, dice. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pues ese es el pasaje que estamos leyendo, hermanos, pero este pasaje nos lleva, como a mí me gusta mucho, de ir de un pasaje a otro. Esa es una de las formas que a mí me gusta mostrar la palabra de Dios, porque encuentro también que en otros lados de la palabra de Dios hay mucha información que en este pasaje no tenemos, pero que el hombre que está predicando en este pasaje tenía este pensamiento también en él, porque él era el que estaba exponiendo aquí en Atenas. Hablamos de Pablo, el expositor de la palabra de Dios,
que estaba poniendo aquí a esta nueva enseñanza, como decían los atenienses. Miramos que traes una nueva enseñanza y hablas cosas extrañas. Queremos oírte, queremos saber qué es lo que traes a nuestros oídos, porque ellos se juntaban ahí en el Areópago a discutir o a aprender qué cosas venían nuevas en las filosofías, en los pensamientos, porque en ese tiempo el pensamiento del ser humano estaba siendo también, como en este mismo momento estamos pasando, estaba habiendo mucha información nueva en ese siglo que vendría siendo el primer siglo. Entonces, como el pensamiento del hombre se estaba construyendo, venían información nueva de filosofías, de escuelas, y todas estas cosas se iban juntando, y todo lo que ellos querían aprender y tener la mayor información de las cosas, como en este tiempo que estamos viviendo, que todos queremos tener alguna cosa que está sucediendo nueva, o queremos saber qué está pasando en la tecnología o en una universidad, qué van a poner los programas nuevos, qué viene, o el programa que está saliendo, que es el IA, que es inteligencia artificial, que muchas personas ahorita están muy interesadas sobre eso. Y muchas otras cosas que se están dando en esta vida, en este tiempo, ¿verdad? Presente. No estamos hablando del tiempo de Pablo del primer siglo, sino estamos hablando de este siglo XXI, que esto está pasando al cuarto de siglo que llevamos recorrido. Están pasando guerras y todas esas cosas que ustedes pueden ver en las noticias. También ellos, como seres humanos, tenían un tiempo donde también estaban sucediendo cosas, así como en este tiempo a nosotros nos acontecen cosas. Entonces Pablo llegó a esta tierra, a esta región, para llevar el evangelio, porque era necesario seguir predicando la palabra de Dios, como hasta el día de hoy es necesario, para que todo joven y toda persona conozca el evangelio y siga esa palabra de Dios, rescatando y guiando a las personas, y sobre todo darles la salvación para que su nombre quede escrito en el libro de la vida, porque si no estamos ahí, hermanos, pues ¿dónde iremos a parar? Yo no puedo decirles, hermanos, por qué camino se irán ustedes, pero ustedes sí saben por qué camino están escogiendo caminar. Y el camino que nosotros estamos poniendo delante de ustedes, hermanos, es el camino de nuestro Señor Jesucristo, el cual se ha predicado desde el primer siglo hasta este siglo XXI. Entonces, como volviendo a la plática aquí, hermanos, a la exposición de la palabra, encuentro en Hechos 20:27 que el apóstol Pablo, una vez salido de una ciudad, dice a estas personas que él les había predicado cuando iba a Jerusalén, les dice: yo no he rehuido, dice, de anunciaros todo el consejo de Dios, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Dice en Hechos 20:27, dice, Pablo, como en esta ciudad que les acabo de leer el versículo, y en Atenas, su mensaje era exponerles todo el consejo de Dios, no solamente un mensaje básico que les llamara así nomás la atención por encima y que les permitiera solamente ver por encimita y que les suavizara solamente la conciencia, sino que Pablo quería exhortarles y Pablo quería hacerles entender que lo que estaban haciendo no era bueno delante de los ojos de Dios, así decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sino que él les quería mostrar ese evangelio del cual él había recibido y el del cual él había sido instruido y enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo, su anhelo de él era que conocieran la obra de Cristo en Atenas. Así como ya había enseñado en otras ciudades, ahora él venía a Atenas a enseñarles esta nueva enseñanza que no conocían aquí en Atenas. Pero él antes ya había ido por otras ciudades enseñando este mensaje, y otros apóstoles también ya habían sembrado este mensaje en otras regiones de Asia Menor,
Entonces Pablo, al llegar aquí, su anhelo de él era que conocieran el mensaje del Evangelio. Entonces, allá en el capítulo 13 de Hechos, con la relatividad que tiene este mensaje bíblico y todo el consejo de Dios hacia exponerlo delante de las multitudes como él lo hacía, o en las plazas, o donde fuera él, donde dice aquí, ¿verdad? Que iba con gente, los judíos y los piadosos en la plaza cada día, y con los que concurrían ahí en esa plaza de Atenas, él iba, aprovechaba la oportunidad. Y cuando se le daba la oportunidad también, hermanos, así como Dios nos ha abierto puerta aquí en el canal 38, ese corazón que él tenía para mostrar la palabra de Dios, también aquí en Atenas él quería mostrarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice en el capítulo 3, hermanos, dice, de hecho, dice así, cuando ellos, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge y a Pánfila, ¿verdad? Estas son otras ciudades donde ellos estuvieron hablando de la palabra de Dios. Pero mire, yo lo traigo aquí, hermano, a este pasaje, porque este pasaje habla de lo que Pablo llevaba en su corazón y de lo que Pablo exponía como todo el consejo de Dios, porque él no ponía solamente, voy a predicar esta parte aquí y esta otra. Él quería que se conociera completamente el consejo de Dios, porque dice en Hechos 20:27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Él quería que conocieran todo el consejo de Dios, hermano. Y este pasaje del capítulo 13 de Hechos muestra el pensamiento paulino, cómo él conocía desde el Génesis, Éxodo, hasta, vamos, hermanos, todos los profetas. Él se lo sabía muy bien todo esto, porque él había sido instruido, hermanos, bajo los pies de Gamaliel, y era un hombre muy instruido en Jerusalén. Y Pablo era, hermanos, de la simiente judaica que puedas haber nunca antes conocido. Él era celoso, hermanos, del judaísmo, así que Dios por algo lo tomó, lo asió y lo hizo de él, porque él conocía mucho de la palabra de Dios y necesitaba una persona que supiera exponer su palabra, porque la iba a llevar a regiones donde había un pensamiento, hermanos, ya muy elevado. Estamos hablando de elevados de la filosofía, de las ciencias, de las matemáticas, hermanos. En aquellos tiempos ya todo eso ya estaba muy, muy expandido en aquellas regiones. Entonces Pablo llegaba aquí con el mensaje del Evangelio, hermanos, porque él decía, es necesario que a pesar de que conozcan todas estas ciencias, filosofías y todas esas ciencias que a ustedes les interesan y que veo que están con ese paganismo, con otras religiones, adorando a otros dioses, y veo que tienen ese mensaje ahí, el Dios no desconocido, pero yo conozco a ese Dios desconocido que ustedes no conocen, y este es el mismo Dios que les traigo yo. Y Pablo probablemente este capítulo 13 lo expuso allí también, porque así como lo expuso en aquella ciudad de Perge, también lo puede haber expuesto acá en Atenas. Un hombre cuando sabe algo lo va y lo comparte, hermanos. Así es nuestro pensamiento como hombres. Entonces, dice Pablo en el capítulo 3, dice, entonces Pablo levantándose, hecha señal de silencio, con la mano dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Ahí les está hablando de aquel éxodo que había hecho Israel, cómo Dios iba sacando a Israel, cómo iba cumpliendo su promesa, llevándolos a aquella tierra prometida. Por medio de todos estos pasajes vemos que Dios va con ellos, hermanos. Dios no nos deja solos, siempre nos va acompañando hasta el día de hoy. Dios dijo allá en Mateo, ¿verdad? Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos con ustedes. Entonces nosotros venimos a darte estas mismas palabras que ellos expusieron. También nosotros te las exponemos para que vayas conociendo todo el consejo de Dios, así como dijo Pablo alguna vez, que también nos dijo a nosotros, por ejemplo, que debemos que predicar todo el consejo de Dios, hermanos.
en una cultura donde se han enfocado, hermanos, veo yo, se han enfocado un poco en programas sociales. Y esto se ha venido infiltrando a la iglesia de hoy, hermanos. Lo social, hermanos, se ha venido infiltrando mucho a la iglesia y se tocan temas sociales, que bien los puedes tomar, hermanos, pero más hay la necesidad de escuchar el consejo completo de Dios, hermanos, que temas sociales, de que cómo va el presidente ganando, cómo van aquellas partes de los magistrados de la nación, ¿verdad? Cual sea la nación, o cómo llevan la guianza de las naciones, hermanos. Nosotros, nuestro mensaje es llevar el evangelio de Dios para que tú conozcas la palabra de Dios. Entonces, por eso es importante que conozcamos todo el consejo de Dios, porque las personas viven, aún estando en este tiempo presente del siglo XXI, aún todavía hay mucha gente, almas que no conocen del consejo completo de Dios y tienen en su corazón ese letrero, el Dios desconocido, hermanos. Porque es importante llevar a ese corazón donde nosotros podemos entrar con este consejo de Dios y llevarles la palabra de Dios, el evangelio. Porque Pablo decía en su carta a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Primeramente para el judío y después para el griego. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a él quería expander la palabra de Dios, porque el evangelio tiene poder para transformar no solamente un alma, sino para regenerar naciones, hermanos. Y aún, hermanos, así como le estoy diciendo, tiene ese poder de regenerar almas, naciones. Un día regenerará todo este mundo. No solamente quedará singularmente diciendo así que un alma regenerada o una nación regenerada, sino que todo el mundo vendrá a ser regenerado, dice la palabra de Dios, por la promesa que hizo Dios desde los tiempos de Abraham hasta los días de Jesucristo, hermanos. Así que, mis hermanos, yo te doy todo este mensaje, hermanos. Puedo seguir leyéndote todo el pasaje para que tú vayas comprendiendo qué es lo que Dios nos ha puesto como su consejo total, o sea, todo el consejo total de Dios. Dice así, prosiguiendo, hermano, dice, y por un tiempo en el versículo que estamos aquí leyendo, hermanos, que es el versículo 20, 17, perdón, dice 16. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd, el Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantó, los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Entonces Pablo sigue hablando cómo Dios iba llevando a su pueblo desde Canaán, y dice: luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Mucho se dice que Pablo venía de la tribu de Benjamín, pero vamos a dejarlo ahí, hermanos, porque entraríamos ya en otro tema. Pero ahí se menciona las cosas, hermano, en orden. Dice: por 40 años, quitando les levantó por rey a David. De David salió, hermanos, dice que de David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, conforme al corazón de Dios, no conforme a mi corazón, conforme al corazón de Dios, hermano. David tenía ese corazón conforme a Dios. Dios lo miraba con, hermanos, era algo muy bonito como Dios miraba a ese joven David. Lo pueden buscar ahí en Reyes, en los libros de Reyes, y parece que en los libros de Samuel también ahí viene la historia de David. Entonces dice: de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ahí tenemos, hermanos, un punto, una palabra clave. De él vino la promesa. Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel.
Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Qué pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Entonces ya venía predicándose, hermanos, así Pablo dijo. Gracias, mi hermana, por las peticiones. Hermanos, voy a pasar un poquito aquí pronto, dice, a las peticiones. Dice: por hija, que Dios provea un hogar. No me viene el nombre, pero Dios le proveerá un hogar. Dice: por su nieto, con sí, oh, que está consumiendo drogas, por protección, Adán. Federico, sanidad de arterias. Hermanos, estas peticiones las pondremos bajo los pies de Dios y las alzaremos al Señor en un momentito, pero vamos a seguir hablando de este pasaje. Dice: varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Aquí nos está hablando que no conocían tampoco a Dios ellos en Jerusalén. Le condenaron porque no conocían lo que se leía en las sinagogas, hermanos. Desde Moisés hasta los profetas no conocía mucha gente como hasta el día de hoy. Entonces es necesario que se predique la palabra de Dios, el Evangelio, así como aquí en Pergue, como en Atenas. Aquí también en el presente necesitamos exponer esa palabra de Dios. Yo te invito, hermano, a que llames a la línea de oración al 915-532-8518 para cualquier oración que tengas, cualquier petición. Tú pongas tu petición y se orará por ella al terminar este canal, este programa, o ahorita mismo podemos orar por ellas. Y yo soy Enrique López, hermanos, perdón que no me presenté, ministro y siervo de nuestro Señor Jesucristo, y el ministerio que sirvo yo es Eternity. Este ministerio es para que enseñamos a las personas a que conozcan el Evangelio, les predicamos, todo el consejo de Dios se los ponemos y los guiamos a una iglesia que esté cerca y que ésta predique el consejo de Dios limpio, bíblico, y que sea de bendición para sus vidas. Hermanos, oramos por las peticiones que nos han llegado. Señor, te damos gracias por estas peticiones que han llegado, Señor. Sabemos que tú las pondrás, Padre Santo, en tu corazón y que suban hasta ti, Señor. Como el incienso, Señor, lleguen hasta ti, Padre Santo, y hagas memoria de ellas. Y sabemos que tú eres fiel y poderoso para hacer todo lo que hemos pedido, Señor, y que les concedas, Padre, conforme a sus peticiones. En el nombre de Jesús. Te invito a que sigas oyéndonos el siguiente programa. El próximo programa estaremos terminando con nuestro mensaje que estamos llevando, que se llama Al Dios no conocido. Tú puedes estar con nosotros en la siguiente semana por este mismo canal, Canal 38, Unidos en el Amor de Cristo, y te esperamos que estés con nosotros. Y el mensaje que te estamos trayendo, hermanos, es que conozcas todo el consejo de Dios desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, para que tú comprendas lo que Dios quiere hacer en tu vida y darte una esperanza viva y que seas parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo. Te invito para que sigas con nosotros la siguiente semana en Cristo Jesús. Bendiciones, hasta la próxima.